Como ingeniero, mi nombre es Fabián Falconi, estudiante del quinto semestre de la carrera de electrónica, y este es el video correspondiente a la actividad 7, que consiste en conceptos básicos de antenas y sus tipos. Primero definiré qué es una antena. Una antena es un dispositivo de metal, típicamente con un diseño con el propósito de transmitir y/o recibir ondas electromagnéticas en el espacio libre. Una antena consiste en dos tipos: una antena transmisora y una antena receptora. Una antena transmisora consiste en convertir energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una antena receptora consiste en realizar la función inversa o opuesta, que sería absorber las ondas electromagnéticas y transformarlas en energía eléctrica. ¿Y cómo funcionan las antenas? Las antenas funcionan empleando el principio de inducción electromagnética, produciendo un campo electromagnético fluctuante y un campo eléctrico a su alrededor. Este tipo de campos tiene propiedades eléctricas y magnéticas. El origen de las ondas electromagnéticas es el movimiento de electrones a través del metal conductor, como podemos observarlo en esta figura. Dichas ondas se propagan a través del espacio libre a una velocidad equivalente a la de la luz, que es de 300.000 km/h. Los parámetros que tienen las antenas son, en este momento voy a hablar uno de ellos, que es diagrama de radiación. El diagrama de radiación de una antena es la representación gráfica de las características de radiación en función de la dirección angular, como podemos observar en este gráfico, como es este gráfico. Se utilizará habitualmente un sistema de coordenadas esférico. Por esa razón, esta figura forma un círculo o una esfera. La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a una distancia y la densidad de potencia que radiará a la misma distancia. Una antena isotrópica a igualdad de potencia total radiada. Como podemos observar en esta ecuación, ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica a igualdad de distancia y potencia entregadas a la antena. También podemos observar que posee su ecuación. La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha antena en una dirección dada. La polarización de una onda en la figura geométrica determinada por el extremo del vector que representa el campo eléctrico en función del tiempo, en una posición que se estará dada. Para ondas con variación sinusoidal, dicha figura es en general una elipse. Impedancia de una antena se define como la relación entre la tensión y la corriente de un terminal de entrada. Dicha impedancia es en general compleja. La parte real se denomina resistencia de antena y la parte imaginaria reactancia de antena. Como podemos observar, esta también posee su ecuación. La adaptación de una antena. Las antenas receptoras tienen un circuito equivalente de Thevenin, con una impedancia de antena y un generador de tensión. La transferencia de potencia entre antena y la carga es máxima cuando ambas impedancias son complejas conjugadas. Como podemos observar, también esta posee una fórmula para poder determinarla.
Área y longitud efectivas. ¿Qué es esto? Este es el área en donde nuestra antena tendrá el alcance o el rango de la antena donde tendrá cobertura o podrá dar cobertura. El área efectiva es definida como la relación entre la potencia recibida y la densidad de la potencia incidente en una antena. La antena debe estar adaptada a la carga, de forma que la potencia transferida sea la máxima. La onda recibida debe estar adaptada en polarización a la antena. Como podemos observar, esta también posee de una ecuación para poder determinar esto. Tipos de antenas. Existen 5 tipos de antenas, entre las cuales están las antenas dipolo multielemento, antenas Yagi, antenas panel plano o flat panel, antenas parabólicas o plato parabólico, que son las más comunes utilizadas. Entre las antenas más utilizadas están las de dipolo simple, las antenas Yagi, las omnidireccionales y parabólicas. Cada tipo de antena tiene un funcionamiento diferente a las demás. Esta es la razón por la que existen diferentes tipos. A continuación los vamos a observar. La antena dipolo simple. Este tipo de antena es la más sencilla que existe y la más fácil de fabricar. De hecho, esta podemos hasta fabricarnos nosotros mismos utilizando materiales que tenemos en casa. Esta antena consiste en un cable o elemento conductor partido por la mitad a la que se le conectará un cable coaxial que logrará llegar la transmisión al receptor. Las antenas Yagi son usadas en radios de 2 vías para radioenlaces, aunque la mayoría de estas las podemos observar en tejados de las casas, ya que son comúnmente utilizadas para canales de televisión. La particularidad de este tipo de antena es que tienen varios elementos. Esto aparte, dos ventajas. Son muy directivas, ya que los elementos adicionales, llamados precisamente directores, tienen la misión de dirigir la señal hacia un solo lugar. La otra ventaja es que su ganancia, que aumenta con los elementos directores. Antenas parabólicas. Son las más utilizadas para recibir señales satelitales, en enlace de microondas y enlaces a grandes distancias. Estas son las antenas más poderosas que pueden ser utilizadas para uso doméstico. Su plato es lo más característico de este tipo de equipo, como podemos observar en la figura. En él se recogen las ondas que llegan y solo reflejadas, convergiendo todas al centro donde se encuentra el foco. Como podemos observar, en la mitad de la antena, en el foco, la señal viaja, rebota en el plato y se enfoca en este foco, que es el que recibe la suma de todas ellas y las interpreta para enviarlas al receptor. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación.